mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los miro y veo que están perdidos. Por eso los invito a todos. Regresen a Dios, regresen a la oración y el Espíritu Santo los colmará de su amor que da alegría al corazón. La esperanza crecerá en ustedes y en un futuro mejor, y se convertirán en testigos gozosos de la misericordia de Dios en ustedes y a su alrededor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el muy especial tiempo de la Pascua y en el especial también mes de mayo, mes de María. El programa de la mano de Nuestra Señora, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, miércoles de la semana 3 del tiempo de Pascua. Nuestra iglesia celebra hoy la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles. Felipe nació en Betsaida, fue primero discípulo de Juan el Bautista, hasta cuando Jesús lo llamó a ser apóstol. El cuarto evangelio cuenta que después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se encuentra con Natanael y le dice que por fin había encontrado al Mesías. Ante la respuesta escéptica de Natanael, Felipe no se rinde y replica con decisión: ven y lo verás. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén. La carta de Santiago contiene una serie de normas morales inspiradas en los libros sapienciales sobre la verdad, la libertad, la caridad, la concordia, la unión inseparable de fe y de obras. San Pablo no dudó en llamarle columna de la Iglesia. Como es costumbre, el Centro María, Reina de la Paz de Medellín organiza para los días 14 al 17 de octubre próximo su periodo de ejercicios espirituales internos en régimen de silencio. Su costo será de 400.000 pesos. Si lo desea, puede empezar a abonar su cupo. Informes 604-479-5079. 604-479-5079. La Acción Católica de Medellín, ubicada en la carrera Girardot, número 5430, Centro, invita al rezo de laudes y al Santo Rosario en su capilla de adoración, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Puede también vincularse virtualmente llamando al teléfono 300-534-7834. Repetimos, 300-534-7834. Allí se le suministrará el link. Esta semana es de primer viernes y de primer sábado, días especialísimos para desagraviar al corazón de Jesús por tantas ofensas que le proferimos.
todos nosotros, sobre todo a través de nuestro prójimo. Y también el primer sábado para honrar a la Santísima Virgen María con la música que a ella más le gusta. ¿Cuál es? El Santo Rosario. Hemos celebrado ayer con piedad en todas las parroquias y muchísimos hogares el Día de los 1000 Jesuses, es decir, el Día de la Santa Cruz. Lo que se diga de la Santa Cruz nunca será suficiente, nunca. Y nunca será suficiente porque quien murió allí fue Jesucristo. Y con Jesucristo murieron dos. Esos dos que murieron están en su destino. Pero ese que murió en la mitad, Jesucristo, está vivo entre nosotros, porque resucitó a los 3 días. ¿Y por qué resucitó? Pues porque era hombre y era Dios, y Dios lo resucitó. Pero al pie de la cruz, en esa escena que todos conocemos, hay personajes que nos tienen que mover a meditación, sobre todo uno de ellos, la Santísima Virgen María. Y entramos en una contemplación muy profunda de María al pie de la cruz. Por eso nos dice ese gran documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, luz de las gentes, en el número 58, que María se asoció con corazón maternal al sacrificio de Jesucristo. María se asoció, pero no es una asociación como la nuestra cuando alguien muere, lo siento mucho. No, esto no es de ese calibre. Esto es algo de una madre hecha para el dolor, porque María nunca pecó, jamás. Luego María sí sabía lo que estaban haciendo los señores que sacrificaron a su Hijo Jesús y que lo sacrificaron mediante nuestro pecado, porque hay que sacar de la cruz a judíos y romanos, creyendo que ellos cometieron eso solamente y nos escandalizaron a nosotros. No, es que Cristo murió por mi pecado personal. Cristo lo pagó en la cruz, mi pecado personal. Yo soy partícipe del sacrificio de Cristo. Pero volvamos a la Santísima Virgen María. ¿Qué cruz la de María? Viendo morir a su hijo inocente, viéndolo insultado, lacerado, humillado, vilipendiado, escupido, y encima tener un parto con dolor. Perdónales, dijo Jesús, porque no saben lo que hacen. Y María, con su corazón de madre, que imitó a su hijo en todo, inmediatamente perdonó, porque si su hijo perdonó, María no podría dejar de perdonar, porque María fue la fiel imitadora de Jesús en todo. Entonces María es corredentora. Eso sí, miremos en qué sentido es corredentora María. Queridos radioescuchas, justo en este comienzo del mes de mayo, me llama la atención y me conmueve interiormente que hagamos esta reflexión sobre el papel corredentor de nuestra Madre Santísima. Corredentora en la medida en que se asoció a la redención que hizo su Hijo. Sí, porque el Redentor 100 a 100, a quien no le faltaba nadie para redimir, fue Jesús, porque era hombre divino y humano, y María solamente es humana. Entonces, vamos a mirar y a escuchar. Vamos a mirar interiormente y a escuchar atentamente esta cita de un teólogo famoso, Chile Beck, que dice: dentro de la comunión de los santos, la Madre de Jesús disfruta de la más íntima comunión con el Divino Redentor. Los diversos títulos que se le dan a María no son más que otras tantas expresiones de esta sola realidad fundamental. Más aún, sobre la base de esta misma realidad, todos estos títulos quedan reducidos a sus proporciones exactas. La Iglesia revela
a través de afirmaciones separadas la inexpresable riqueza que se contiene en la imagen de la Madre del Redentor del mundo. Miren qué belleza, cómo globaliza, cómo sintetiza, cómo nos formaliza esta dimensión de la asociación de la Santísima Virgen a la obra redentora de su Hijo. Ahora bien, uno de los más gloriosos títulos con los que los doctores y santos y todo el pueblo cristiano han honrado a María es el título de corredentora. Es verdad que algunos teólogos, por el temor de que ese título pueda ser interpretado en forma de que ceda en algún detrimento de Cristo, nuestro único Redentor, prefieren hoy abstenerse de él. Y es verdad también que el Concilio Vaticano, que no ha querido definir ni dirimir cuestiones disputadas entre los teólogos, no lo ha usado expresamente, pero sin embargo, ese título tiene una base muy sólida, tanto en la tradición como en la doctrina de los santos padres y doctores y en las enseñanzas de los sumos pontífices. No hay que darle ciertamente un sentido que no tiene, pero tampoco hay que temer dar a María ese título de gloria, explicando su verdadero significado. Comencemos por recordar estas palabras del Concilio Vaticano. Hay un ejemplo que quisiéramos nosotros, o una comparación que quisiéramos nosotros, que no somos teólogos y con atrevimiento lo decimos, basado en esto que nos has explicado Luis Horacio, porque nosotros pues tenemos derecho también a pensar, aunque no seamos teólogos, ¿no? María sufrió de una manera terrible el calvario de su hijo. Su hijo lo sufrió de una manera terrible y doble, física y moral. María lo sufrió moral. Pero entonces, para que quede aclarado, al menos en la medida reducida de nosotros, los teólogos serán quienes puedan discernir con mayor altura, es esto: María, con ese sufrimiento, ella separada de Cristo, no nos hubiera redimido, porque María no tiene naturaleza divina. Para que la redención se operara, tendría que ser que uno de naturaleza divina fuera el aval para que pudiera la humanidad volver a tener derecho a la salvación. Entonces María no tiene naturaleza divina. María sin Cristo no nos hubiera redimido. Cristo sin María sí nos hubiera redimido. Creo que cae como anillo al dedo esta cita del Concilio Vaticano. Dijo así el concilio: la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, en donde, no sin designio divino, se mantuvo de pie. Se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. Luego fue voluntad divina el que María estuviese al pie de la cruz. Fijémonos que María es necesaria a Dios, pero porque Dios quiso que fuera necesaria. Dios se basta a sí mismo, pero Dios, que puede existir sin María, Cristo, hablemos de Cristo, que puede existir sin María, Dios quiso que no existiera sin María. Entonces, si María es necesaria a Cristo, es porque Dios quiso que fuera necesaria. Claro, y por eso, cuando la designó su madre, le pidió consentimiento. Es decir, siempre la tuvo en cuenta desde la misma gestación del Verbo en las entrañas de ella. Si corredención es la asociación activa a la función de Cristo Redentor, no aparece ya
en estas palabras realizada la noción de esa corrección. Y no resta lo más mínimo a la función única que Cristo ejerce como Redentor, porque, como nos lo recuerda el Concilio Vaticano II, en palabras que ya hemos citado, al hablar de la mediación universal de Nuestra Señora, todo el influjo salvífico de la bienaventurada Virgen en favor de los hombres no es exigido por ninguna ley, sino que nace del beneplácito divino y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, de ella depende totalmente y de la misma saca toda su virtud. Recordemos piadosamente la presencia y los sentimientos de María al pie de la cruz de su divino Hijo, que ya hemos considerado. Esa presencia y esos sentimientos nos hacen penetrar más profundamente en el sentido del título de corredentora con que honramos a nuestra Madre. La bienaventurada Virgen, escribe Cabo de Villa, se identificó con su Hijo de tal forma que sufrió en sí misma todos los tormentos como si efectivamente los padeciera en su propio ser. Una sola cruz bastó para los dos. Ella conoció toda la acidez del vinagre y la mirra. Tuvo clavadas sus palmas y su cabeza martirizada por todas las espinas. Sufrió más que todo aquello que lo hubiesen realizado en ella misma, porque se sufre más viendo sufrir que sufriendo cuando se ama al que sufre más que a uno mismo. Se identificó con Cristo absolutamente, con toda su capacidad de adhesión, y así fue asociada a la obra redentora hasta el punto de merecernos ella por conveniencia lo que su Hijo nos merecía por justicia. Su compasión fue perfecta, dotada de valor conmeritorio, consatisfactorio, consacrificial, corredentor. Y esta corredención no fue más que un aspecto concreto de la gran mediación, o sea, su participación en la reconciliación del hombre con Dios. Bendita sea. Hay un pensamiento importantísimo al respecto del padre José María Bover, quien después de estudiar muy despacio lo que significa la corredención y de recorrer uno a uno los títulos diversos con que María se presenta como corredentora, resume de esta manera su pensamiento. La presencia de María en el Calvario no era casual ni indiferente. María tenía que estar y actuar allí como madre. Tenía que cumplir allí con el Hijo moribundo los postreros oficios maternales, asistirle, confortarle, consolarle con su amorosa presencia, recoger sus últimas miradas, sus últimas palabras y sus últimos encargos. La madre en aquel trance no podía abandonar al Hijo, pero otro oficio maternal más importante tenía que desempeñar allí la madre del Redentor. Dios quería que aquella vida se le ofreciese en sacrificio, con plenitud de obediencia, con la plena cesión de los derechos que sobre aquella vida existían, también los derechos de la madre sobre aquel Hijo. Y María, con plenitud de obediencia, inmoló su amor y sus derechos de madre, y con esta voluntaria cesión ponía a la vida del Hijo en la disposición que Dios quería para ser aceptada en sacrificio por la salud de los hombres. Y al dar esta disposición a la vida de la víctima, al consumar al Redentor, daba definitivamente a luz al Hijo crucificado. Los dolores de esta cesión de derechos y de este parto místico eran los dolores de la maternidad crucificada, eran dolores de corredención, exigidos por Dios como condición y complemento de la crucifixión y de los dolores del Hijo, elemento integrante del acto redentivo.
Si la pasión era, según San Pablo, la consumación del Hijo Redentor, la compasión era la consumación de la Madre Corredentora. Hombre, nos atrevemos a decir lo siguiente: si alguien piensa que María no es de vital importancia en el plan de salvación, tómelo como una tentación, y ninguna tentación viene de Dios. Si el título de corredentora puede parecer relativamente nuevo, sin embargo, la realidad por él expresada estaba ya en la tradición de la Iglesia. Bástenos recordar algunos de los nombres que los padres y doctores daban a María desde los primeros siglos. Si en ellos no está expreso el título mismo, están otros equivalentes que nos muestran bien cuál era en la mente de aquellos esclarecidos varones. Eso es lógico, porque la devoción a la Virgen no es del siglo pasado, ni del antepasado, ni el de más allá. La devoción a la Virgen viene de las entrañas del cristianismo. Tú, redención de cautivos y salvación de todos, decía San Efrén. San Efrén, un santo que no lo hubiera canonizado la Iglesia si estuviese en una herejía. Y San Juan Damasceno decía: Dios te salve a ti, por quien todos los hombres hemos sido redimidos de la maldición. Vea qué bonito, porque no fue María la Redentora, fue Cristo. Pero San Juan Damasceno, a quien mencionaste, ha dicho: por ella vino el Redentor. Y San Ildefonso nos dice, hablando a la Virgen Santísima: tú trajiste al mundo la paz, venciste al diablo, reparaste al género humano, reparadora del mundo pecador. Llama a María San Anselmo, y por medio de vos, predica San Bernardo, podemos llegar a vuestro Hijo, oh Virgen bendita, inventora de la gracia, madre de la vida, y de la vida con mayúscula, madre de la salvación, para que por vos nos reciba el que por vos se dio a nosotros. Y estas doctrinas eran vigentes, fueron expresadas, fueron comunión con la Iglesia muchísimo antes de las recientes doctrinas que niegan la importancia de María. Es decir, en el curso de los siglos, alguien o algunos decidieron que María no era importante, cuando en la tradición de la Iglesia de 1500 años no se había ocurrido ese disparate. A los padres han hecho coro, a estos padres que ya hemos citado, Que son antiquísimos. han hecho coro no pocos teólogos, aunque como ya anotamos, algunos se muestren más bien remisos hoy en el uso de este título por temor a ser mal interpretado. Quien en sus comentarios sobre los evangelios nos dice: María recibió de Cristo no solo por cierta decente congruencia, sino también por la excelente virtud de Cristo en redimirnos, que a su madre, aunque no necesitaba de sus obras, quiso comunicar como a corredentora, no ya sin desdoro suyo, sino con grande gloria del mismo Cristo. Los sumos pontífices han hecho suyo también este glorioso título de María, y podríamos decir que su doctrina está resumida en estas claras palabras del Papa Pío XI. El Redentor no podía, por menos de asociar a su madre a su obra de la redención, y por eso la invocamos con el título de corredentora. Así pues, podemos nosotros llamar a María con este nombre glorioso. Invoquémosla lleno de confianza con el mismo Santo Padre Pío XI en el año conmemorativo de la redención del género humano. Oh Madre de piedad y de misericordia, que acompañaste a tu dulcísimo Hijo como compasiva y corredentora cuando consumaba la redención del género humano
en esa ara de la cruz. Te rogamos que conserves en nosotros y los aumentes día a día los preciosos frutos de la redención y de tu compasión. Al agradecer su sintonía, recordamos que en ABA Comunicaciones tenemos el servicio de grabación de todas aquellas cintas viejas que permanecen en nuestros hogares, cintas de vídeo y cintas de audio. Todos esos contenidos podemos recuperarlos en nuestro estudio. Si usted desea este programa radial en su celular, con mucho gusto estaremos enviándoselo. No tiene ningún costo. 479-5079. 479-5079. Agradecemos la ropa de segunda que nos obsequian. Tenemos graves dificultades en este renglón de las donaciones. Muy agradecidos quedamos porque nos han enviado ropa, pero necesitamos algo más de esta ropa de segunda. También de otros elementos que suelen todavía servir, pero que ya han sido desechados. Reiteramos con inmenso cariño nuestros deseos por unas felices Pascuas de Resurrección para todos los que sintonizan tan amablemente este programa. Y le decimos a Nuestra Señora de la Pascua, y lo hacemos de la mano de San José con mucho cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.